Normalmente creemos que la adicción solamente es un tema del paciente, pero al final de cuentas, en todos estos años de experiencia que he estado laborando, pues también me he dado cuenta que la familia tiene algo que ver, vaya, tiene algo que encadenarse directamente ahí con la adicción. Por eso hoy les traigo el tema de la familia, o sea, qué tanto tiene, digamos, un papel la familia precisamente en la adicción y qué tanto se encadenan algunas cuestiones de la adicción a la familia. Para este tema, pues vamos a estar tratando algunos puntos específicos. Dividí básicamente esta presentación en 4 o 5 temas que a mi parecer y con base en mi experiencia, pues son bastante importantes. Punto por punto, pues voy a darles una pausa para reflexionar, una pausa para que ustedes mismos logren como cuestionarse toda esta información que les traigo. Y bueno, sin más por el momento, pues vamos iniciando con esta presentación. Bien, bueno, el primer punto que me gustaría debatir o transmitirles de información ante ustedes es qué relación existe entre la familia y la adicción. Normalmente en la familia, digamos, se encadenan como ciertos periodos, ciertos estadios que se presentan directamente en la adicción. Estos periodos van desde lo emocional, lo conductual y algunas pequeñas problemáticas que se van ahí encadenando, vaya. Pero para ser específico hay 4 elementos que me gustaría ante ustedes transmitirles. En la familia también hay, digamos, en el aspecto emocional se ven como esta especie de sentimientos de culpa, vaya. Normalmente una adicción trae consigo algunas emociones, algunos sentimientos, trae consigo inclusive esta parte como de la culpa. Normalmente en la familia se ve este tipo de sentimientos en el sentido de culparse a sí mismos por no darse cuenta por la adicción, vaya, de su paciente. Y hasta este punto, yo en este punto, digamos, analizaría un poquito esa culpa, analizaría un poquito cómo es que se presenta y qué influye, cómo influye esa culpa. Otro de los aspectos y que es, digamos, fundamental también en esta parte de la relación con la familia y la adicción, es el aspecto conductual. Normalmente en la adicción se presentan algunos comportamientos que hace el paciente, llámese comportamientos codependientes, llámese comportamientos que de alguna otra manera hacen referencia como a la manipulación, a la mentira, y eso también se ve en la familia, porque la familia también es parte como de esos comportamientos, ya sea que alimente precisamente esas conductas o ya sea que forme parte como de esas conductas, vaya. Y aquí también es precisamente cuestión de reflexión. ¿Qué tanto he sido partícipe de este tipo de comportamientos? ¿Qué tanto he sido como el alimento inclusive de este tipo de conductas? También en la familia está presente este tema como del malestar. También la adicción genera malestar, le genera malestar tanto al paciente como a la familia, en la dinámica familiar. Siempre está esta incertidumbre, siempre está como esta tristeza, este malestar, esta incomodidad, vaya, que se presenta ahí. Esto también es importante, aprender a identificar precisamente ese malestar, aprender a identificar esos momentos de incomodidad, para ver de qué manera eso gobierna la dinámica familiar, de qué manera ese malestar se está como moviendo ahí. Otro tema, y que también es muy presente en cuestión de adicciones, es precisamente el tema de la mentira. Normalmente un paciente con adicciones tiene como incrustado esta parte de la mentira. Digamos que la mentira es como la prima hermana también de la adicción, porque de alguna otra manera se les facilita o quieren como conseguir un objetivo y eso evidentemente permea la dinámica familiar. Les empiezan a mentir, les empiezan como a encadenar directamente en esa mentira. Y aquí también es cuestión como de debatirnos, de analizar cómo ha estado presente esta mentira. Bueno, normalmente también en la familia existe como este proceso de, digamos, de aceptación hacia la adicción. Normalmente en los primeros estadios, pues la familia no logra como captar realmente qué es lo que está pasando. En la familia también está presente como este cuestionamiento, esta incertidumbre, esta reflexión acerca de lo que ocurre con su paciente. Normalmente en este proceso, en los primeros meses, en los primeros años, en los primeros momentos, está esta parte de negación, esta parte de, digamos, de negación en el sentido de
cuestionamiento de pensar cómo es que mi paciente llegó hasta tal punto. Eso, digamos, también se encadena tanto el paciente como la familia. Está tan presente la negación, está tan presente como esta incertidumbre, que de alguna manera se empiezan como a caminar bajo ese radar. Aquí en esto también es importante que se empiecen como a ver, vaya, a cuestionar precisamente qué comportamientos se han negado, en qué conductas se ha negado que mi paciente ha hecho tal cosas, en qué conductas me ha negado mi paciente que ha hecho, más que nada para que empecemos a hacer una reflexión acerca de eso. Empezar a detectar estas pequeñas conductas es importante para ustedes, para dirigir el encuentro, para dirigir el proceso, para que poco a poco nuestros pacientes vayan canalizando, vayan analizando su historia de vida. Normalmente también en este estadio la familia debe de aprender a relacionarse con el paciente, tanto identificar estos comportamientos, tanto identificar estas conductas, y ir como interviniendo, vaya, en este tipo de conductas. Aquí es muy importante que cuando sepan o cuando se enteren precisamente de alguna conducta o un comportamiento, ya sea codependiente o ya sea referente como la sustancia, enseguida intervengan directamente ahí. Es importante que los pacientes observen esa postura, es importante inclusive para ustedes el ir precisamente interviniendo en esas conductas, el ir canalizándolos y empujándolos más a la recuperación. También el papel de la familia en el proceso de rehabilitación es importante. ¿En qué sentido es importante? Ustedes van a ser el primer vínculo a los cuales el paciente se va a topar una vez saliendo de un proceso de rehabilitación. Con ustedes la dinámica familiar debe de cambiar, con ustedes la dinámica debe de modificar inclusive al propio paciente. O sea, en la dinámica se van a ver realmente si los comportamientos o la conducta de tal paciente puede modificarse realmente. Ustedes van a ser el primer vehículo en el cual el paciente pueda, digamos, incorporarse. Ustedes son precisamente ese lazo social al cual el paciente va a adquirir, vaya, como esa sociedad. Es importante que aquí vayan modificando sus comportamientos que han identificado. Es importante que vayan identificando qué problemáticas se han presentado a raíz de la adicción. Es importante que vayan analizando precisamente qué consecuencias se han presentado y que con base en esas consecuencias pues, se las manifiesten directamente al paciente. Ese es el primer camino y ese es el vehículo que el paciente va a tomar para poder modificar sus conductas. La familia en el mayor de los casos, como ya se los he dicho, es la principal barrera que le va a servir al paciente para, digamos, estabilizarse, para estar en un mejor entorno. Ustedes son el principal vehículo para que ese paciente logre modificar. Por eso es de vital importancia que se logre identificar precisamente esas consecuencias, esos factores que se encadenan a la adicción. Dicho esto, es importante que también se empiecen a cuestionar desde este momento qué es lo que debo modificar, hasta qué punto debo de modificar las conductas, qué es lo que me genera precisamente toda esta adicción, qué es lo que me generan estos comportamientos de mi paciente, qué es lo que me genera este malestar y hasta qué punto voy a estar dispuesto o no para ceder ante ese malestar, qué es lo que debo cambiar a nivel familiar, a nivel dinámica, de manera específica para poder derrotar la adicción. El siguiente tema que me gustaría, digamos, brindarles a ustedes es una serie de estrategias que les pueden funcionar a la hora de intervenir a este tipo de problemáticas. De manera un tanto resumida, de manera un tanto inclusive importante, les puedo compartir que son 3 elementos los principales a la hora de intervenir con un paciente con adicciones. Número 1 es la comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? Básicamente es comunicarle al paciente todas las consecuencias de su consumo, comunicar al paciente todo el malestar y toda la incomodidad que se ha presentado a raíz de esa adicción. Cada vez que ustedes le comuniquen precisamente al paciente todas las consecuencias, todo aquel malestar, le estarán ayudando a ser consciente una conducta, un comportamiento. Por eso es de vital importancia comunicarle al paciente esas consecuencias, esos factores. La segunda es la colocación de normas y límites. Las normas y los límites son importantes en el proceso de adicción, debido a que debe describir al paciente en las reglas, en las normas. Un paciente con adicciones siempre requiere esa inscripción a la ley. Por eso es importante que se delimiten las responsabilidades entre los miembros de la familia, que se delimiten precisamente los papeles, los roles,
y que con base en esos roles y con base en esas tareas el paciente puede incorporarse a esa dinámica. Y el tercero, digamos, y el más importante a mi parecer, es esta intervención temprana. La intervención temprana básicamente hace referencia a, digamos, analizar la conducta, analizar los comportamientos, analizar el malestar que se desarrolla con base en la adicción y intervenir inmediatamente. Cada vez que ustedes sospechen, cada vez que ustedes vean que un paciente tenga una conducta, un comportamiento que genere malestar, ahí inmediatamente se debe de intervenir. Se le debe hacer ver al paciente que es importante que debe de modificar esa conducta. Cada una de esas intervenciones son de vital importancia para ir poco a poco derrocando la adicción. Bueno, sin más por el momento, de alguna manera todo este material espero que les funcione para poder intervenir sabiamente con sus pacientes. Poco a poco se darán cuenta que esta parte de la adicción se irá modificando, poco a poco se darán cuenta que estos comportamientos son de vital importancia que se modifiquen para no seguir siendo el alimento de la adicción. Ante todo, pues les agradezco las atenciones brindadas y cualquier duda o comentario, sabemos que estamos aquí en Casa del Artesano para servirles. Yo me despido, cualquier duda, estamos aquí a sus servicios.